Este es un breve tutorial de cómo armar un presupuesto en Presto. Para eso tiene que abrir la aplicación y en la pantalla de bienvenida o de inicio del programa presione el botón nuevo, coloque un nombre al archivo, ninguna plantilla en este caso, botón aceptar y se le va a abrir la interfaz del programa. Si se dirige al menú ver, puede dejar activados estos tres interruptores para que en esta zona inferior queden activadas estas tres pestañas. Estas tres pestañas son para efectos de poder armar o editar cualquier presupuesto. La pestaña presupuesto es la que permite crear la estructura del proyecto y sus conceptos, como lo dice la descripción. Esta pestaña trabaja en modalidad jerárquica, es decir, que usted va creando, dependiendo de los niveles, va creando capítulos. Bajo un nivel crea sus capítulos, bajo otro nivel crea partidas, bajo otro nivel crea los análisis de precio unitario en cada partida. Para crear un concepto, en este caso para crear los capítulos, usted se va a situar en la columna del código. La columna código permite colocar la codificación de los conceptos. Si se tratan de capítulos, subcapítulos y partidas, se puede colocar la codificación que aparece en la indentación del presupuesto. Si se trata de recursos, se colocará la codificación de los recursos, ya sean materiales, mano de obra o maquinaria. En este caso, aquí en la pestaña presupuesto, vamos a crear tres filas. Usted puede presionar el botón Enter para ir creando estas filas. Botón Enter del teclado. Los elementos acá, por tratarse de una ventana que trabaja a nivel jerárquico, a usted lo va a situar inmediatamente en la cúspide o en el tope del presupuesto. Por tanto, estos tres elementos van a quedar con una naturaleza indicada en la columna NATC. Los símbolos que usted va a ver en la columna NATC va a indicar el tipo de concepto creado. En este caso, este icono de color blanco le va a señalar al usuario que los elementos se tratan de elementos de tipo capítulos. Podemos colocar algunos capítulos a modo de ejemplo. Es importante que el usuario entonces tenga en cuenta estas cabeceras de columnas. Cada una de estas columnas o estos campos de Presto van a permitir ingresar o definir el concepto. La columna código es una columna de tipo alfanumérica y puede admitir hasta un máximo de 24 caracteres. En el resumen es donde usted va a poder colocar la descripción o el nombre de los conceptos, máximo 128 caracteres. ¿Cómo se trabaja en esta pestaña ahora para crear un subnivel o un desglose interno, por ejemplo, para este capítulo? Usted va a marcar el concepto y le va a dar un doble clic en la celda donde usted se ha situado. Eso le va a permitir a usted bajar un nivel y por ende va a poder crear los conceptos inferiores al que habíamos creado. Le podemos asignar entonces también ahí una descripción. Es importante que el usuario, en la medida que vaya avanzando en el armado del presupuesto, utilice la columna NATC que aparece acá para ir cambiando estos iconos e ir indicando el tipo de concepto que está creando. Si estos tres elementos van a ser subcapítulos, usted puede seleccionar estas tres celdas inmediatamente con el cursor, hacer un clic secundario sobre la selección y en vez de que esté marcado este símbolo de color rojo asignado a las partidas, usted le vuelve a asignar el símbolo de color blanco para que usted le señale que estos elementos van a ser capítulos o en estricto rigor subcapítulos del capítulo principal obra gruesa. Antes de continuar con el tutorial, tiene que saber usted que si usted se anida dentro de un concepto haciendo un doble clic, eso va a hacer que usted vaya descendiendo dentro de los niveles de profundidad del árbol. En cambio, si usted quiere retroceder de nivel, es decir, ir subiendo los niveles hasta volver al nivel raíz del presupuesto armado, usted simplemente puede hacer un clic secundario, un doble clic en cualquiera de las cabeceras de las columnas, y ahí usted va a poder ver cómo usted va subiendo de niveles hasta volver eventualmente al nivel raíz del presupuesto. Al interior de este subcapítulo movimiento de tierra, entonces vamos a colocar más conceptos. Estos elementos podemos ya, dependiendo, eso sí, de lo que usted esté armando o dependiendo de las características de su itemizado, en algún momento usted le va a tener que señalar al Presto que estos elementos son de naturaleza partida. El icono de color rojo en la columna NATC
le va a indicar al sistema que estos elementos son ya partidas o ítems del presupuesto, los cuales van a tener una cantidad presupuestada y un análisis de precio unitario interno. Podemos colocar a modo de ejemplo. La columna CAMPRES sirve para que usted coloque rendimiento o cantidad presupuestada. Si se trata de elementos que pertenecen al itemizado del presupuesto, en la columna CAMPRES usted tiene que colocar la cantidad presupuestada de acuerdo al estudio armado, de acuerdo al modelo o a las dimensiones que se tengan establecidas y que den origen a la cantidad de la partida. Aquí vamos a digitar algunas cantidades a modo de ejemplo con su respectiva unidad de medida, la cual se puede colocar en la columna UD. La columna PRES es la columna de los precios unitarios. En cada concepto del presupuesto usted puede colocarle un precio a los recursos. No obstante, en los conceptos de naturaleza partida, este precio el sistema se lo va a calcular automáticamente si usted a esta partida le arma un análisis de precios unitarios con recursos. Para hacer eso, usted simplemente haga doble clic, por ejemplo, en esta partida. Y aquí a continuación usted puede empezar a digitar manualmente o buscar de alguna referencia o desde algún otro archivo de precios, de otro archivo de presto, colocar recursos. Puede digitarlos manualmente, como lo voy a hacer aquí en este momento. Es importante entonces aquí que el usuario en esta parte le asigne las naturalezas que le hagan entender al programa que estos elementos son de tipo recurso. Por ejemplo, para este operador le vamos a colocar el icono de mano de obra y a la retroexcavadora le vamos a asignar el icono de naturaleza maquinaria. Si tuviera algún material o un elemento consumible, usted va a poder ver que también aparece la naturaleza material para todos los recursos de tipo material. La columna CAMPRES al interior de una partida las oficia ahora como rendimiento, es decir, que aquí el usuario tiene que digitar una cantidad por unidad de partida, en este caso una cantidad de horas, en este caso para estos dos recursos, por cada metro cúbico de esta partida de excavaciones. Colocando la respectiva unidad de medida. Y aquí en la columna PRES, a nivel de los recursos, es donde el usuario puede digitar el precio respectivo de cada recurso. Eso inmediatamente va a generar los cálculos en la columna IMPRES, que muestra el importe del presupuesto, que en el fondo es la cruza entre los campos de cantidad y precio. En este caso, rendimiento por precio va a dar un subtotal unitario de cada recurso. La suma de estos dos subtotales o de todos los subtotales que pudiesen aparecer acá va a dar origen al precio unitario de la partida que, si usted hace un doble clic en cualquier cabecera y sube un nivel aquí en este momento, va a aparecer automáticamente calculada. Todas las otras partidas de un itemizado tipo normalmente se arman a través de este procedimiento. Esta misma información también usted ahora la puede observar en las otras pestañas o áreas de trabajo que tenemos acá. Por ejemplo, la pestaña árbol le va a mostrar la estructura del presupuesto desplegable por niveles, donde usted puede desplegar los niveles a través de este menú, nivel jerárquico abierto. Puede abrirlo hasta el nivel que usted desee para observar todo el itemizado que usted ha armado o dejarlo de la manera más resumida posible. La pestaña Conceptos es una pestaña que recopila toda la información digitada en el presupuesto. Por ende, una de las utilidades tipo de esta pestaña es, por ejemplo, el poder actualizar los precios. Yo puedo dirigirme a alguno de estos precios de estos dos conceptos a modo de ejemplo que he creado y actualizarlos acá en esta pestaña. El hecho de actualizarlo en esta pestaña, inmediatamente si uno se dirige a la pestaña Presupuestos y hace un doble clic en la partida creada, inmediatamente va a observar cómo los precios se han actualizado inmediatamente. También, como se hizo referencia hace un rato atrás, también esta información de los precios o usted la digita directamente o lo puede buscar desde otro archivo de presto. Perfectamente uno puede ir al menú archivo, ir a la opción abrir y ubicar algún archivo de referencia que se pueda tener a mano. Podemos buscar entonces en cualquier ubicación que se disponga algún archivo de referencia.
ejemplo, ese archivo. Todos los archivos de referencia normalmente se van a abrir en otra ventana y para traspasar información entre este archivo y el que tenemos armado acá, es simplemente un tema de tener ambas ventanas visibles y realizar algún tipo de copia inmediata sobre los elementos. Por ejemplo, si para la partida de rellenos, si yo necesito un análisis de precio unitario en la partida de rellenos, yo podría buscarlo en mi referencia. Ahí, por ejemplo, tengo una partida que me puede servir, le doy doble clic, voy a tener en este caso el análisis de precio unitario y usted puede simplemente tomar todas las filas por una selección directa en las filas, pinchar sobre el área seleccionada y traspasar la información de una ventana hacia la otra e inmediatamente usted va a poder traspasar esa información a su archivo de presupuesto. Eso es conveniente especialmente para aquellos usuarios que ya dispongan de algún otro archivo de presto del cual ustedes quieran servirse de la base de datos que ya existe en ese archivo de referencia. Sacar informes, ustedes los pueden obtener a través del menú de informes que tenemos acá disponible, los informes que el Presto trae de manera predeterminada. Antes de sacar un informe, eso sí, usted debería revisar este botón que estamos marcando acá, el entorno de trabajo, hacer un clic en él y verificar el tema de los márgenes. Si usted es un usuario que va a utilizar los informes que están diseñados para Chile, ya si esa es la localización que aparece, tiene que asegurarse que los márgenes aparezcan tal como se está mostrando aquí en pantalla, con las celdas en blanco. Una vez verificado eso, usted puede ir al menú de informes y utilizar algunos de los informes que aparecen acá. Si quiere ver un informe de análisis de precios unitarios, puede elegir los del menú 02, elegir alguno de los modelos listados, y en esta ventana puede hacer inmediatamente un clic en el botón vista preliminar para observar justamente algunas de las partidas que se han armado a modo de ejemplo. O puede utilizar el menú 01 de presupuesto para obtener el informe que muestra todo el árbol del presupuesto armado, lo que es la parte del itemizado general del presupuesto. Ese es el informe de presupuesto desglosado. Ahí se observan justamente la información que hemos ingresado en este mini tutorial. Es conveniente para terminar este mini tutorial que antes de generar los informes, usted revise la ventana de propiedades accediendo a este interruptor. Y entre otros datos, usted puede ingresar, por ejemplo, en la sección datos, puede colocar el nombre del proyecto. Y asignarle también, más importante, una divisa a los precios de los recursos. Para colocarle una divisa a los precios de los recursos, usted puede ir primero a la sección divisas, hacer clic acá, asignar justamente un valor de divisa, en este caso presionando este botón, y ahí usted puede elegir alguna de las divisas como la moneda de los precios, rellenar el resto de los campos que aparecen acá con la información que se muestra, y a continuación en la sección datos dirigirse a la variable divisa y al presionar el botón de 3 puntos que aparece acá, elegir la moneda que anteriormente se ha creado. Esto es importante para efecto de que los informes muestren o exhiban correctamente la información en pantalla. Para mayor información con respecto a más recursos en los cuales usted puede ir a aprender para armar el presupuesto, existen los cursos de capacitación. Estos cursos de capacitación se pueden consultar a través de los correos que se van a mostrar ahí en pantalla. Puede hacer la consulta para efecto de cotizar estos cursos de capacitación para que usted pueda sacar un mayor provecho al uso del programa.